Me da gusto verlos. Decía la hermana Catalina, creo que ya tenía un año sin verla. Gracias a Dios. Ha sido un año muy raro, ¿verdad? Muy raro, cosas raras suceden, cosas difíciles y sabemos los hijos de Dios que esta creación gime, ¿verdad? Y que todo esto va camino hacia un plan de Dios. Y me acuerdo mucho en el libro de Apocalipsis, cuando Dios le empieza a dar la revelación a Juan, le dice que le va a decir las cosas que han de suceder pronto. Así dice el capítulo primero de Apocalipsis, las cosas que han de suceder pronto. Y algo que he aprendido es que esa palabra pronto no hablaba exactamente que pronto en cuestión del tiempo en que Juan recibió la revelación se iban a dar, sino pronto significaba que en el momento en que una empezara a suceder, las demás iban a darse muy pronto. ¿Saben? Como cuando jalas la bolita de un collar de perlas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Todas las demás se vienen, se desencadenan. Entonces hemos visto que en los últimos años, en los últimos 100 años, y todo va cada vez más veloz, ¿sí se han fijado? Estamos como en unos cambios bien tremendos y nuestra confianza es el Señor, ¿verdad? Que nos encuentre preparados para su venida, que no nos vaya a encontrar el Señor distraídos, sino esperándole, ¿verdad? Con un deseo de esperarle. Y que ese deseo sea no porque ya no aguantemos estar aquí, sino que el deseo sea verle a Él, ¿verdad? No de que ya no puedo, porque yo creo que a veces nos hemos sentido así. ¿Usted se ha sentido así? Pues no es el único. A veces ya, aún Salomón, cuando leímos Eclesiastés, aún Salomón a veces decía, es mejor no haber nacido, mejor no hubiera, porque a veces pasamos cosas muy difíciles, pero sabemos que no ese es el pensamiento, es un pensamiento de nuestra naturaleza humana, pero sabemos que tenemos un futuro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es nuestra esperanza, que todo esto va a pasar y que va a llegar una eternidad que vamos a disfrutar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren eso? ¿Sí? Yo también. Vamos a ver esta enseñanza el día de hoy y se llama las dos clases de personas que existen en el mundo. Vamos a hacer una oración. Padre, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo que nos permites volvernos a ver y sobre todo que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por tu presencia. Antes que todo te pedimos perdona nuestros pecados, Señor, que nos limpies de toda maldad, Señor, que renueves en nosotros un espíritu recto delante de ti, Señor, y que tu palabra nos guíe a la santidad, Señor. No de palabras, Señor, no una santidad ficticia, superficial, sino una santidad genuina, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues hay dos clases de personas en este mundo. Ustedes saben, nada más hay dos clases de personas. ¿Cuáles son las dos clases de personas que hay? Los hijos de Dios, dijo el hermano Hugo, y los hijos del diablo, ¿verdad? Pero también lo podemos llamar así. Hay dos tipos de personas, eso es correcto. Justos, injustos, hijos de Dios, hijos del diablo, pero también la Biblia siempre nos hace como, nos habla del sabio y nos habla de quién? Del necio. Del sabio y del necio. Entonces vamos a enfocarnos a ese concepto, el sabio y el necio. Vamos a ver Proverbios 15:3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aquí les llama malos y a los buenos.
Los ojos de Jehová están en todo lugar, la omnipresencia del Señor, mirando a los malos y a los buenos. Hay dos tipos de personas, los malos y los buenos, aunque nosotros aquí en nuestro léxico le decimos a los malos, cuando decimos, no, ahí vienen los malos, nos referimos a quiénes, a los que andan haciendo robos, matando gente, le decimos malos, ¿no? Pero, ¿qué es delante de Dios? Nada más hay dos tipos de personas, malos, buenos, necios y sabios. Y para no tardarnos tanto, les quiero recordar una parábola de las vírgenes, que había dos clases de vírgenes, ¿se acuerdan? ¿Cuáles? Las necias y las sabias o las prudentes, ¿verdad? Y esas vírgenes representan la totalidad o las dos categorías que hay. Hay personas que son necias y hay personas sabias. ¿Se acuerdan también de esa enseñanza del hombre que construyó su casa sobre la roca? Era sabio, pero había uno que la construyó sobre la arena y era necio. Entonces hay dos tipos de personas nada más. Tú puedes pensar que hay muchos tipos, nacionalidades, religiones, creencias. No, nada más hay dos tipos de personas. O estás en una categoría o estás en otra. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los sabios? ¿Cómo podríamos definir? Si sabemos que hay dos categorías y nos vamos a concentrar en las palabras sabio y necio, ¿quiénes son los sabios? Los mandamientos de Dios. ¿Y los necios? Bueno, vamos a hacerlo así. Los sabios son los que verdaderamente conocen a Dios, ¿sí? Los que verdaderamente conocen a Dios. Y los necios son los que no conocen a Dios. Ahora, tenemos que entender algo. Hay sabios, hay unos que son más sabios que otros y hay unos que son más necios que otros, ¿verdad? Hay unas personas que Dios les ha dado mucha sabiduría y es diferente al conocimiento. Hay mucha gente que tiene muchísimo conocimiento, pero no son sabios, ¿sí? Esta semana precisamente me comentaron de un predicador que es muy conocido, se me fue el nombre y por algo, mejor así, que falleció creo que hace 1 o 2 años, es de origen hindú y escribió varios libros, que era muy respetado apologista y empezaron unas investigaciones. Aún su propio ministerio pagó una compañía para investigarlo y resultó que tenía acusaciones muy drásticas, muy fuertes, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? Que tú lo escuchas y lo escuchabas y aprendías de lo que él decía. Que es tan difícil creer que alguien que enseñe eso llegue a un extremo así, ¿verdad? En una doble vida que le llaman, ¿verdad? Dios solamente sabe y no estamos para juzgar. Pero la sabiduría es aquel que conoce a Dios, que Dios viene a vivir dentro de él y hay un cambio de vida en su corazón. No es información. Entonces, todo el mundo está bajo dos categorías, sabios y necios, pero tenemos que entender que hay unos que son más sabios que otros y otros más necios que otros, pero no hay términos medios. ¿Eres sabio o eres necio? La sabiduría no es un conocimiento, la sabiduría no es información, la sabiduría es una persona y esa persona es Cristo, porque así se retrata la sabiduría, sobre todo en el libro de Proverbios. Se retrata como una persona y esa persona es Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios y quien tiene a Cristo tiene la sabiduría. Es sabio, a pesar de que todavía estemos en un proceso o tropecemos, Él está dentro de nosotros, ¿sí? Y Él quiere que esa sabiduría, esa vida de Él crezca en nuestros corazones. Ahora les voy a decir algo. Si en este mundo hay sabios y necios, ¿quiénes
¿Quiénes de estos dos tipos de persona cubren la mayoría del mundo? Los necios, ¿verdad? Los necios, es correcto. Así es. La mayor parte del mundo es necios, pero vamos a ver este detalle. Vamos a Romanos 1:22. Romanos 1:22. ¿Ya lo tienen? Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué característica tienen entonces estos necios que llenan la tierra? Yo te voy a decir, necio es, dijimos, el que no conoce a Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor tú le dices a tu hijo, no seas necio, ¿le has dicho así? O a alguien, no seas necio. Y a veces esa palabra la usamos cuando alguien es muy persistente y le dices, haz esto y no, y qué es, y no, y ahí no sé qué palabra decir, ¿no? Que se atoran en eso y se aferran a eso. Pero no, aquí necio no es esa persona. Necio es alguien que no conoce a Dios y porque no conoce a Dios, su entendimiento, ¿cómo está? Entenebrecido, entenebrecido. Tan entenebrecido está su pensamiento que dice el versículo 22 que ellos se creen como sabios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Está tan oscurecido su pensamiento, está tan cegado su entendimiento, que se creen sabios. Y por eso a ti, que eres hijo de Dios, ¿cómo te ven? Como necio, como tonto. Porque lo que tú les dices de Dios les parece locura. Entonces tenemos un mundo en que la mayor porcentaje de la población mundial son necios creyéndose sabios. Es difícil vivir aquí, ¿no? ¿O no? Es difícil. Es todos los días lidiar con personas que no hablan tu idioma, lidiar con personas que no nada más están totalmente erradas, sino que creen que están en lo correcto y que tú estás equivocado. Entonces, vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. Vamos a Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. El necio muere espiritualmente porque no tiene la palabra de Dios. Muere espiritualmente porque no tienen la palabra de Dios. Los necios mueren por falta de entendimiento. Pero aún ellos se siguen creyendo sabios. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4, 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa es la descripción del necio, ¿sí?
teniendo el entendimiento entenebrecido, en obscuridad, ajenos a la vida de Dios, y eso éramos todos, sin excepción. Dice, por ignorancia que en ellos hay, pero ellos ¿cómo se creen? Sabios. Son ignorantes, ignoran por la dureza de su corazón. ¿Qué llega a pasar con esa oscuridad, con esa dureza de corazón? Perdieron toda sensibilidad. Y lo vemos hoy en día. Se ha perdido toda sensibilidad. ¿Sabes qué es perder toda sensibilidad? Es una forma de decir, han matado su conciencia. ¿Sí? Han matado su conciencia. Hoy en día yo pienso, yo siento mi percepción, y a lo mejor muchos pueden opinar diferente, pero hoy la gente que presenta a su esposo del mismo sexo, hasta lo hacen con hasta más orgullo que el que presenta al esposo mujer y hombre, ¿no? Ahí está mi esposo, le da pena que es su esposo. Pero el otro, mi esposo. Y lo vivimos, yo no sé ustedes, pero ya es nuestro pan diario. En mi vida, en mi círculo cercano, no me refiero que yo tengo amistad, pero tengo que relacionarme con las personas con las que trabajo. Está eso así. Ya no hay pudor, ¿sí me explico? Ese pudor, esa pena, ya se terminó. Hay hasta un orgullo de esa comunidad que ya no me sé las siglas porque cada vez hay más siglas de tantas desviaciones que hay. ¿Saben cuál comunidad les digo? LGTBXH, no sé cuántos hay. Y no tengo nada en contra de ellos. Dios los salve, porque para eso vino el Señor Jesucristo. Porque para Dios no hay imposible. No hay imposible. Pero lo que quiero determinar aquí o puntualizar es que esas tinieblas, esa desviación ha llegado a un extremo de maldad, donde ya no hay pudor. Tú ves la televisión hoy en día o los programas, porque ahora la televisión también hay, bueno, televisión en Facebook y ya la televisión se transmite por YouTube, la gente ve más la televisión por internet que antes, como la televisión abierta. Ustedes, los que nacieron hace 30 años o 40 años, o 20 años, no sé si ustedes han visto cómo ha cambiado la forma de hacer televisión ahorita. Hoy no hay pudor, ¿o no? Programas totalmente que lo único, y ganan dinero, gente que ni estudios tiene ni preparación tiene, y todos los temas, muchos de los temas de esos programas son totalmente, ¿cómo se podrá decir? Antes se usaba la palabra irreverentes, pero creo que ya ni irreverentes son temas como si fuera lo peor de lo peor, pero en la pantalla de televisión, ¿no? Como esos temas que se hacían a lo mejor entre hombres o mujeres que eran vulgares, ahora en televisión. Y ahora se ve bien. Perdieron toda sensibilidad. Llega un punto en donde ya no le ves nada de malo a nada, donde la gente expresa abiertamente sus inclinaciones y sus desviaciones y sus perversiones, y la gente les aplaude porque son diferentes. Les aplaude porque son valientes, porque marcan la pauta, porque sobresalen de los demás, porque lo presumen. Ya se perdió toda sensibilidad. Vemos a algún artista que se casa con alguien de su mismo sexo y luego le pagan un vientre rentado para que tengan un bebé y adoptan ese bebé y los vemos como familia. ¿Y qué dice la gente? ¡Wow! ¡Qué bonita familia! ¿Se puede imaginar esos niños creciendo así, en ese hogar? Si se le puede llamar hogar. Yo creo que Dios no tarda en venir porque Él es santo. Y en toda la historia de la Biblia, Dios ha llegado a un límite. Ahí está cuando destruyó todo el mundo con agua, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque dice que
la maldad se había crecido en extremo. ¿Ustedes no ven así la maldad hoy? En extremo. Y si Dios no ha derramado su juicio, es porque estamos en tiempo de gracia. Pero ese tiempo tiene un fin. Y esa maldad que nos vemos nos debe de provocar algo, porque aún dice la palabra de Dios que Lot, a pesar que a veces pensamos que Lot era carnal, que era esto, el otro, aún dice la palabra que Lot era justo y él se compungía al ver la maldad que le rodeaba. Me pregunto si nosotros sentimos lo mismo o también estamos perdiendo la sensibilidad. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de no perder esa sensibilidad. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Para cometer con avidez toda clase de impureza. Si vamos a dejarlo hasta ahí. Estamos hablando de los necios, de los necios. Pero bueno, voy a hacer un contraste ahí. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, que Él es la sabiduría. Si en verdad le habéis oído, ese es el verdadero sabio. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. No es lo que te enseñó el pastor Jorge, lo que te enseñó tu maestra de escuela dominical, lo que te enseño yo, sino que verdaderamente hayas sido enseñado por Él. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Porque hay muchos que hemos sido enseñados y no escuchamos más que al hombre. Pero que tú y yo hayamos sido enseñados por Él. Si tú verdaderamente has sido enseñado por Él, si tú verdaderamente has sido enseñado por Él, no vives una religión. No estás aquí porque fuiste adoctrinado por alguien. No estás aquí porque quisiste tener un mejor estilo de vida que los demás, sino porque el Señor mismo te escogió y te ha estado enseñando. Y esa es la diferencia entre el necio y el sabio. El sabio ha sido enseñado por Él, por eso dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, que éramos necios, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa vieja naturaleza, hermanos, tenemos que despojarnos porque no podemos cohabitar juntos. ¿Se acuerdan? Decía, el hijo de la esclava no puede habitar con el hijo de la promesa. ¿Se acuerdan de eso en Gálatas? ¿A quién se refería? A Ismael. Por eso cuando tuvo que ser echado Ismael, no podía vivir con Isaac. Pero hay una enseñanza espiritual. El hijo de la esclava no puede habitar con el hijo de la promesa. Nuestra vieja naturaleza no puede vivir con la nueva naturaleza. Porque la vieja naturaleza, hermanos, es tremenda. ¿O no es cierto? Cuando le advertimos a los jóvenes de las tentaciones, no se los advertimos porque alguien nos dijo, sino porque nosotros las hemos vivido en nuestra naturaleza. ¿Verdad que hablamos de algo que sabemos? No hablamos de algo que nos cuentan. Porque nuestra naturaleza está corrupta. Y dice el Señor, tienes que despojarte. Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Nos gusta el pecado. Nos gusta a nuestra vieja naturaleza. Pero dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra. Y vestíos del nuevo hombre, de la sabiduría de Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. Y esta enseñanza, hermanos, no la voy a dar todo el día de hoy. Quiero
que veamos una parte y el otro domingo, si Dios quiere, sigamos con esto. Y cuando vemos y vamos a empezar a ver cómo actúa el necio, cómo actúa el sabio, si verdaderamente eres sabio, no es para que tú imites, sino para que tú aprendas lo que tu nueva naturaleza es capaz de hacer. No es una copia, no es como un pretender ser algo que no somos, es una realidad. Vamos ahí a Efesios 5, versículo 1. Porque vamos a ir viendo características, cómo se comporta el necio, cómo se comporta el sabio. Pero ante todo tenemos que saber esto. Dice el versículo 1 del capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si me quedo en la palabra imitadores, pues hay muchos que imitan, ¿no? Desde niños nos gusta imitar. A ver, mijito, imita el chango, ¿no? ¿Cómo le hace el chango? Ya no sé, ¿cómo es? Nadie le quiere hacer. Imita esto, imita a tu papá, ja, y se ríe de que está imitando al papá, ¿no? Entonces, imitar, pero no eres el papá, ¿verdad? Imitas a alguien, pero no eres esa persona. Y aquí imitar, tenemos que entender que antes de la palabra imitar, la primera palabra del versículo es la clave, sed. Sed. ¿Saben que hay una diferencia enorme entre sed y hacer? Tú puedes hacer como alguien, imitar a alguien, pero no es lo mismo que seas. Pero cuando dices sed, no sé si me explico, no encuentro la palabra sed, quiere decir que puedes ser, porque ya vive el Señor dentro de ti. No estás imitando, no estás fingiendo, ¿sí? Porque muchos a veces no nos damos cuenta y tratamos de ser como los cristianos son. Pero Dios no nos dice haced, sino sed, si es que verdaderamente Él ha venido a vivir en nosotros. Por eso dice, ¿como qué? Como hijos amados. Porque te voy a decir, cuando tú adoptas a un hijo, cuando alguien adopta a un hijo, pues el niño va a crecer, si es chiquito, pues a lo mejor va a empezar a tener ciertas actitudes como de la familia, como el papá, ¿verdad? Donde está creciendo en su entorno. Pero vamos a suponer, si el papá y la mamá son rubios y de ojos azules y el niño que adoptaron es morenito y los papás adoptivos son altos y el niño, sus papás biológicos eran bajitos y morenitos y gorditos, ¿va a poder el niño ser como los papás adoptivos? Porque está con los papás adoptivos y son bien cercanos a los papás adoptivos y comen las mismas proteínas y minerales y usan las mismas cremas y todo. ¿Va a poder algún día ese niño dejar de ser bajito o morenito? ¿Por qué? Porque no está en qué, en su naturaleza, no está en sus genes. Pero cuando el Señor nos adopta, es diferente a la adopción física, porque dice que Él nos adopta como hijos suyos y entonces dice que Él puso la simiente santa en nosotros y viene algo que se llama regeneración. Ahora está en nuestros genes espirituales. Y porque ahora está en nuestros genes espirituales, el Señor dice, sed imitadores de mí como hijos amados. Como hijos amados. No nos pide algo que esté imposible, dice el Señor, ya está en ti. Ya está en ti la simiente santa. Ya está en ti. Sed. Sed. Ya no es pretender, esforzarnos por ser como los demás piensan que tenemos que ser. No, sed. Pues imitadores de Dios como hijos muy amados. Vamos a 1 Corintios 1:18.
Dice, porque la palabra de la cruz es locura. En el original dice que es estupidez, es insensatez, es necedad. Tú le hablas a alguien de Dios, de que lo que Él vino, murió por nosotros, ¿y qué creen? ¡Qué idiotez! Perdón, la gente dice así, aquí dice, es lo que significa en el original, estupidez, insensatez. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Cómo que Él vino y murió y ya me voy a salvar? Y todo esto eso no existe. Fanatismo. A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque está tan tergiversado, está tan obscurecido su pensamiento, está tan entenebrecido, tan cegado, que la verdad de Dios les parece una estupidez. Y a nosotros nos parecería lo mismo si es que Él no en su gracia nos hubiera un día alcanzado. Porque si para ti no es estupidez, si para ti es poder de Dios, no es otra cosa más que la gracia de Dios que te alcanzó. Porque estaríamos en el mismo oscuridad de todos los demás que dicen, ¿qué es eso? ¡Qué ridículo! No tiene sentido. No tiene sentido. Pero para el que es salvo, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Yo quiero preguntarte, ¿destruiré la sabiduría de los sabios? ¿Hay sabios? No. Hay una palabra aquí que se me olvidó cuando dices, ¿cómo se llama cuando dices a alguien que a lo mejor no es sabio, pero le dices es sabio, pero no lo dices honestamente, o no honestamente, sino lo estás diciendo de una forma, ¿cómo? Se me fue la palabra. Irónicamente, ¿sí? Hay mucha ironía en este versículo. ¿Pueden ver la ironía? ¿Quiénes son sabios? Más bien aprendimos en Romanos 1, profesando ser sabios. ¿Qué son verdaderamente? Necios. Entonces tenemos que entender que el contexto aquí, destruir sabiduría, no es que sean sabios. Son necios, pero ellos ¿cómo se creen? Sabios. La realidad es, voy a destruir su necedad porque no es sabiduría, es necedad. Es insensatez, es entenebrecida. No acabamos de leer que tienen la mente entenebrecida. Profesando ser sabios se hicieron necios. Cuando habla aquí, destruiré la sabiduría de los sabios, más bien son de los que se creen sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Tienen entendimiento? Acabamos de leer que no tienen entendimiento. ¿No leímos en Proverbios que no tienen entendimiento? Que van a morir por su falta de entendimiento. Entonces hay una ironía en este versículo. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. No hay entendimiento, pero ellos se creen entendidos y hacen filosofías. No hay hasta científicos que hablan de la evolución y de cómo se creó el universo y esto y aquello y la gente les aplaude y compran sus libros. Filósofos que no creen en Dios. La gente los tiene en un concepto de sabios y a eso le llaman ciencia y eso se enseña en las escuelas. Pero ves a un siervo que está hablando de Dios y lo ven como ¿qué? Ignorante. Son unos ignorantes. ¿No han escuchado que a los cristianos nos han dicho ignorantes? Es un pobrecito ignorante. Pues es que el hombre es tan débil que tiene que creer en algo. Pero vivimos en un mundo en que la mayor parte de la población cae en la categoría de necios creyéndose sabios. Y nosotros tenemos que caminar en este mundo no con orgullo, sino ver a la gente como Jesús vio a la gente, que tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas sin pastor. Por eso el 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Qué Dios tan tremendo! Nos ha salvado por un mensaje que parece una tontería para el mundo, es lo que está diciendo, nos escogió Dios para salvarnos. Y dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es la sabiduría de Dios, poder de Dios y sabiduría de Dios. Voy a volver a leer el 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué para los judíos tropezadero? Porque ellos no creen en Jesucristo, sí saben, ¿verdad? Ellos todavía están esperando al Mesías que viene a sacarlos a salvarlos de otra forma. Ellos no creen en Jesucristo, por eso dice tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué es Cristo y la cruz? Locura. Hay mucha gente que dice, pero pues era cualquier persona, un perdedor. Hay muchos que han muerto en la cruz. Hasta hacen historias de Cristo, ¿no? Como ese escritor del caballo de Troya. ¿Y cuántas herejías se hacen que Cristo superestrella y que luego se casó y que luego fue a Egipto y que luego, no sé, no me sé esas historias, pero las he escuchado. ¿Les parece locura? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la sabiduría no es algo abstracto, es una persona y es Cristo. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Tendrá Dios algo de insensato? No tiene nada de insensato, pero es una forma de decirnos hasta lo que pudiese ser algo débil de Dios que no existe es, ¿qué dice? Es más sabio que los hombres. ¿Y lo débil de Dios? ¿Tendrá algo de débil Dios? No. Es más fuerte que los hombres, es para darnos a entender la sabiduría tan inmensa, tan eterna de Dios y el poder de Dios que ni siquiera podemos entender. Y vamos a pasar, no va a llegar el día en que nos encontremos con Dios y vamos a entender todo, ¿sabes? Dios es tan grande, tan sabio, que vamos a pasar la eternidad descubriendo y descubriendo y descubriendo y descubriendo y conociendo y conociendo y conociendo más al Dios que ahorita hablamos, que lo conocemos. Pero ¿qué podemos conocer de Dios tan grande? Conocemos así de Él. Pero ese es suficiente. Es lo que Él quiso revelarnos. Por eso los ángeles, los seres espirituales se sorprenden y somos un testimonio para el mundo espiritual. Que amamos a un Dios que no hemos visto, que conocemos así, pero lo poco que conocemos de Él, sabemos que Él es fiel, sabemos que Él es bueno, sabemos que Él es fuerte, sabemos que Él es todopoderoso y sabemos que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Sabemos que Él es santo y que tenemos que temerle a su santidad. Pero un día vamos a conocer más de ese Dios porque no se compara a lo que conocemos. Y vamos a pasar la eternidad conociéndole más y más. Y no te vas a aburrir, no te vas a aburrir, no te vas a aburrir en esta vida. Y dices, ya hice esto y esto, ¿qué más sigue? No, con Dios no va a haber un día que te aburras. No va a haber un día que te sientas solo. No va a haber un momento en que sientas que te hace falta algo. No va a haber un momento en que sientes que no encuentras tu lugar, porque Él va a ser tu todo. No va a haber un momento en que sientas un segundo de debilidad, porque Él va a estar
va a ser tu fuerza completa y vas a reinar con Él para toda la eternidad. Y nadie te va a poder quitar de Él. Nadie te va a poder separar de Él. Ni desde ahorita, porque así lo promete Él. Que nadie nos podrá separar del amor de Dios. Van a venir cosas a nuestras vidas. Dice, va a venir, pero ni muerte, dice, ni muerte, ni espada, ni tribulación, ni angustia, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Él es la sabiduría. Y de las pocas personas en el mundo que son sabios, gracias a Dios porque Él te escogió a ti. Gracias a Dios porque creo que Él me escogió a mí. Que a veces actuamos como necios, ¿verdad? A veces seguimos actuando como necios. Pero por eso el Señor nos dice, si has aprendido de Él, si has oído de Él, entonces despójate de ese necio que eras tú. Despójate. Porque a veces todavía que traemos el vestido de necios, ¿verdad? Por eso el Señor, no leímos en Efesios, despójate, ¿cómo dice? Del hombre viejo. De esa vestidura, ¿no? Así dice. Porque a veces somos sabios, pero todavía andamos con el disfraz, ¿verdad? De la vestidura del necio. Vamos a ver 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es lo que estamos viendo, el hombre natural, o sea, es el hombre necio, el hombre insensato, el que no conoce a Dios. Las cosas que le hablas del Espíritu le son estupidez, no las entiende. Porque tienen que discernirse espiritualmente. Entonces, por más versiones de la Biblia que quieran hacer para esas versiones que, no, se me van todas las palabras de la Nueva Versión Internacional y que la Biblia no sé qué, parafraseada y todos esos intentos, puede haber esos intentos. Pero esto, fíjate, esto que hizo Dios hizo su evangelio y su palabra de una forma que ningún ser humano en lo natural lo puede entender. No sé si me estoy explicando. La inteligencia humana, la persona que pueda ser más brillante y más inteligente y con un IQ alto y un cerebro tremendo, no tiene la capacidad para entender el evangelio de Dios porque no se entiende con la inteligencia humana. Se entiende únicamente por revelación de Dios. No hay otra forma. Hizo Dios un evangelio que no puede ser entendido con la inteligencia humana, sino por revelación de Dios. ¿Por qué? Por eso dice, les es locura. Vamos a ver rápidamente, para dar una introducción a lo que seguiremos viendo, algunas características del necio. Algunas características del necio. Las más fundamentales vamos a ver hoy. Vamos a Salmos 14. Uno, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón. Fíjese muy bien que el necio no dice en su cerebro. Porque hay mucha gente que dice, es que yo soy más inteligente, soy una persona preparada, yo he leído muchísimos libros, fui a la universidad, tengo un doctorado y no sé qué tanto, pero y Dios no existe, evolucionamos así y así y hay avances. Pero algo muy importante, dice el necio, no en su cabeza,
sino la lucha del necio, ¿en dónde está? En su corazón. Porque Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el ¿dónde? ¿En el cerebro del hombre? En el corazón del hombre. Dios puso eternidad en el corazón del hombre y el necio lucha contra ese sentimiento de esa eternidad que fue puesta en él. Y lucha contra él mismo. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Entonces el necio, la característica fundamental del necio es un rechazo a Dios. Es un rechazo a Dios. Rechaza a Dios, no quiere saber nada de alguien a quien rendirle cuentas, no quiere el concepto de un Dios al que algún día va a tener que verle y va a tener que dar cuentas de sus actos o que tiene que vivir una vida conforme a las reglas de ese Dios. No le gusta, no le interesa, rechaza a Dios, rechaza al verdadero Dios. Vamos a ver otra característica, Proverbios 12:15. Hay unos que son, dice la palabra de Dios, ignorantes voluntarios, así les dice la palabra de Dios, ignorantes voluntarios. Saben que hay un Dios, pero lo ignoran voluntariamente. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión. Proverbios 12:15. Cuando tú eliminas al verdadero Dios, te vuelves tu propio Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. Porque el camino del necio es derecho a su opinión. Ya no es Dios el que le dice sí o no. Él ya se hizo su propio Dios. Porque yo me siento bien, ¿de acuerdo a qué? A mi propia opinión. Ya no es, ni quiero saber lo que Dios dice. Yo soy la persona que decido y la que determino mis pasos y la que determino mis decisiones en base a mi propia opinión. Entonces, sí se fijan que cuando llega esto, llega una idolatría. Y esa idolatría es que nosotros venimos a ser nuestro propio Dios. Porque nosotros somos los que decimos y pensamos qué nos conviene o qué no nos conviene, es lo que aquí está diciendo. El necio, ¿qué dice? El camino del necio es derecho en su opinión, ¿no? Yo estoy bien, me siento bien, no le hago daño a nadie, yo pienso que esa es la mejor decisión, respeto todo lo demás, pero yo no veo malo, yo creo que esto es lo bueno. Pero Dios dice, no, ese Dios no es el que, no creo que exista ese Dios. Proverbios 28:26 se complementa con este versículo. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio, no te han dicho, no has escuchado, haz lo que tu corazón te dicte. Híjole, qué complicado. Porque si hay alguien que hay que andar con cuidados con lo que nuestro corazón nos diga, porque no es confiable. ¿Sabías que tu corazón no es de fiar? No es de fiar. Pero el mundo te dice, haz lo que tu corazón te dicte. Suena bonito, ¿no? A mí me gusta cómo suena, lo que tu corazón te dicte. Híjole, me ha dictado tantas cosas mi corazón. Y muchas veces no son agradables a Dios. Pues hay muchos adulterios, ¿no? Porque la gente dice, es que yo seguí mi corazón. Y dice la Biblia que el hombre que es adúltero es como el buey llevado ¿a dónde? Entonces, ¿a dónde te lleva tu corazón? ¿A dónde te lleva tu corazón? A la muerte.
Entonces, el versículo que leímos fue Proverbios, ¿qué? 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio. Aquí cada quien define lo que es bueno o lo que es verdad. ¿Sí? Eso es lo que hace el necio. Su verdad se define de acuerdo a lo que su corazón les diga, ¿no? Pues y es muy normal, todos aquí como que crecimos y decimos lo que mi instinto me diga, lo que mi corazón me diga. Es más, hasta tenemos expresiones como, que no digo que estén mal, pero se fijan, tenemos hasta expresiones de, ¿te late? No, sí me late, ¿no? O tengo esa corazonada, ¿no? En nuestro corazón, lo que mi corazón me diga. Entonces llega un punto en el que el necio define lo que es verdad, define lo que es bueno en base a lo que su corazón le dicte. Y es donde tenemos que poner a prueba todo lo que oímos, examinarlo todo, dice el Señor. ¿A cómo lo vamos a examinar? Con la luz de la palabra. No podemos escuchar un sermón, hermanos, y decir, yo lo sentí bien en mi corazón, me llenó mi corazón. No, aguas, aguas. Examinadlo todo, ¿no? Dice el Señor, si te llenó tu corazón, si te cayó bien en tu corazón, examínalo todo. ¿Con qué? Con la palabra. Porque va a haber muchas cosas que se escuchen bien, ¿verdad? Se escuchan bien. Se ven bien. ¿No le pasó así a Eva en el huerto? ¿No vio algo que se veía bueno para comer? ¿Agradable a los ojos? No se veía ningún peligro, no se veía ningún daño. Era un árbol que Dios había puesto ahí también en ese huerto. Claro que Dios había dicho que no, pero no se veía mal. Se veía saludable, se veía exquisito. Cuando examinamos las cosas con nuestro corazón y con nuestros sentidos, estamos en un gran peligro. Y a veces así vivimos nuestro caminar cristiano y nuestra vida cristiana en nuestros sentimientos, en lo que nos late que sí está bien. Y no vamos a la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Ignoráis qué? Las escrituras, así dice, y el poder de Dios. Erráis ignorando, gracias. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Y qué significa erráis? No sé, te equivocas, ¿verdad? ¿Por qué? Pueblo, ¿qué dijo Jesús? Pueblo, te equivocas. Cada rato te desvías, pueblo. ¿Por qué? Porque no conoces las escrituras. Podrás saberte todos los cantos cristianos que hay, pero si no pasas tiempo con Dios en la palabra, si no pasamos, hermanos, estamos en un gran peligro. A lo mejor somos sabios, pero a veces todavía actuamos como necios. Y yo creo que si queremos algo es alejarnos completamente de esa categoría, porque la categoría de necios van a ir a la perdición eterna. Yo creo que si algo queremos estar seguros es que somos sabios, ¿no? Somos sabios. Entonces, vamos a ver Proverbios 1:7, otra característica de los necios. A ver si ustedes la pueden definir ahí. Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué otra característica está del insensato? ¿O tienen temor de Dios? ¿Pero qué desprecian los insensatos? La sabiduría y la enseñanza. No quieren saber nada de la enseñanza. No quieren saber nada de la sabiduría que es Cristo. No quieren saber, no quieren aprender. Yo me acuerdo cuando era niña que íbamos a unos campamentos de la iglesia cristiana, que eran campamentos de niños y adolescentes y todo. Pues todos bien divertidos porque me acuerdo que el último que fui nos llevaron a Cuernavaca y había alberca y canchas, bueno, wow, ¿no? Y todos ahí al relajo, pero cuando empezaban las enseñanzas, ¿saben a dónde tenían que ir a buscar a los chavos? Abajo de las camas y luego se encerraban en los
en los servicios de los sanitarios con los pies arriba para que nada los viera, porque no querían escuchar la palabra. Entonces, mucha gente no le gusta que le enseñes la palabra, o no queremos ser enseñados, instruidos por Dios. Esa es una característica del necio. No desprecia, o sea, tiene a menos, tienen poco. Prefiere leer otros libros. ¿Cuántos libros de autoayuda? ¿Cuántos libros de ser el más eficiente? ¿Cómo ser gente eficiente? O no sé cómo, los 80 puntos para la gente efectivamente en el trabajo. Y no sé qué tanto. Y están leyendo y escuchando consejos prácticos. Pero esto, es más, hay hasta gente que dice, no les enseñes tanta palabra, a la iglesia se aburren. ¿Y qué enseñan ahora? Motivación con versículos bíblicos. Otra característica, última que vamos a ver hoy del necio, Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado. Los necios se mofan del pecado. Cuentan sus aventuras pecaminosas y ¿cómo lo hacen? Con risa. Es más, hasta existía, no sé si todavía existen, yo creo que sí, hasta peores esos cómicos. Me acuerdo de uno, Polo Polo, ¿se acuerdan ustedes? No sé si todavía viva o no. Que la característica de él era que era pero vulgar, ¿no? Ahora ya le ganaron, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Atacar de la risa. Hablan de cosas obscenas, sexuales, desviaciones, borracheras, orgías. ¿Y qué hacen? Se ríen. No los chistes más que causan más risa son los que le llaman colorados, los chistes colorados. Se mofan, se burlan. Están tan entenebrecido su entendimiento que algo que es tan dañino, tan destructivo para ellos mismos, les causa gracia. A ese grado de locura están. Pero los que estamos locos somos nosotros. Pero te voy a decir una cosa. Aunque la gente nos vea como locos, aquí están los verdaderos sabios en este lugar. Y voy a terminar nada más con que resume lo que hemos visto, Romanos 1, 22 al 32, y voy a terminar con esta lectura y vamos a seguir la próxima semana viendo este tema de las características de los necios y de los sabios. Estas dos clases de gente que son los únicos dos tipos de personas que existen en este mundo. Romanos capítulo 1, 22 al 32. Dice, así empezamos este versículo, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A lo mejor te acuerdas de ese Quetzalcóatl. ¿Alguna vez viste o escuchaste de Quetzalcóatl? ¿Qué significa? O Tlaloc, ¿no? ¿El dios de qué? De la lluvia. Pero fíjate, otra imagen es de hombre. Y a lo mejor esa imagen, tú te imaginas a San Judas Tadeo, a San Martín de Porres, o algo se llama, no sé. Pero también esa imagen de hombre no necesariamente es un ídolo hecho así. Semejanza de hombre también es que el Dios de este mundo, o sea, que sabemos que es Satanás, pero para mucha gente su Dios es ¿quién? Él mismo. Ya no sigo lo que Dios me dicta, sino como leímos en Proverbios, sigo lo que mi corazón me dicta, sigo lo que mi propia opinión me dice que está bien. Aquí lo vemos. Cambiaron la gloria de Dios, ahora su Dios es el hombre. El hombre ha venido a ser su propio Dios. Por lo cual, versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. O sea, en los deseos de sus corazones. Dios no los pervierte, ellos se pervierten por lo que hay que dentro del corazón.
De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿Cómo son estos hechos? Vergonzosos. ¿Y cómo lo ven ellos? Sin vergüenza, ¿verdad? Normal. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron, así dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, necios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios los entregó a una mente reprobada, que es la mente que hemos estado viendo en Efesios, una mente, como decía, entenebrecida, una mente oscurecida, una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. ¿Se acuerdan que leíamos hace rato? Que está tan entenebrecida su mente que perdieron toda, ¿qué dijimos? Toda sensibilidad. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿No los que se profesan sabios viven así? Es que el mundo está lleno de sabiduría y de conocimiento y de avance tecnológico y de ciencia y de descubrimientos, pero entre más decimos eso, esta lista se expande, ¿no? Se hace grande, porque hay fornicación, hay perversidad, hay avaricia, hay maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Éramos dignos de muerte o no? Si ya no estamos en la lista, nada más es porque alguien se puso en nuestro lugar. Porque no hay ni uno que no estemos en esta lista. Dignos de muerte. Y muy importante, no solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y eso es muy fuerte porque a mí hasta me suena en mi corazón hasta las películas que a veces vemos. Porque es hasta el que se complace con el que las practica. Y no es una religiosidad, pero Dios nos tiene que llevar a una santidad y creo que nos falta mucho para la santidad que Dios nos demanda. Que Dios nos ayude y Dios nos perdone. Dios dice, ¿son sabios? Si es que habéis sido enseñados por mí, despojaos de ese viejo hombre necio. Despójate. Que la luz de Cristo brille en nosotros y la santidad del Señor se extienda en nosotros verdaderamente. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sabios verdaderamente, entendidos, Señor. Que no caigamos en ese error como los otros que profesan ser sabios, pero son necios. No queremos profesar ser sabios, sino que realmente, como dices tú, si realmente hemos sido enseñados por ti, que nos despojemos de ese viejo hombre, Padre. Ayúdanos, eterno Dios. Sustenta a este cuerpo tuyo. Sostén a este remanente tuyo en estos tiempos, Señor. Líbranos de nosotros mismos. Líbranos de nuestra propia maldad, Señor. Líbranos de ofenderte. ¿Qué es a lo que más le tengamos miedo? A ofenderte. En el nombre de Jesús, Dios. Ve con nosotros, eterno Dios. Pon tu remanso, pon tu aceite, pon tu consuelo, pon tu alegría, pon tu óleo de gozo. Porque sabemos, Señor, que estamos en tus preciosas manos y tú has de terminar la obra que empezaste en nosotros. Por tu misericordia, a través de Jesucristo, que es el nombre más poderoso que existe en los cielos y en la tierra.
Amén.